If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Por qué el acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos es bueno para Europa, igual que el resto de acuerdos? No solamente son excelentes para Estados Unidos y son una victoria clarísima, sino que además son muy buenos para los que los han firmado. ¿Y por qué se nos intenta vender que son malos? Porque hay truco. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la tercera edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Primero te dijeron que Trump no quería negociar ningún acuerdo. Te mintieron. Segundo, te dijeron que no iba a haber ningún acuerdo comercial porque los países se iban a negar a caer en ese error. Después, te dijeron que los acuerdos que se estaban firmando en realidad eran irrelevantes. Y ahora que se va llegando acuerdo tras acuerdo tras acuerdo, ¿qué es lo que te tienen que decir? Lo que te tienen que decir es que nada es lo que es evidente, que es un éxito absoluto, absoluto. Y vamos a entendernos de por qué es un buen acuerdo para la Unión Europea. Y es muy importante ponerlo en el contexto. Vamos a ir punto por punto para que entiendas por qué la Unión Europea se beneficia del acuerdo con Estados Unidos. Acompáñame. Empecemos por entender por qué el acuerdo de la Unión Europea es positivo también para la Unión Europea. Esencial entender lo primero que es en este acuerdo, la Unión Europea se compromete a levantar sus barreras internas y trabas no arancelarias, que cuestan a la Unión Europea más de 1 billón de euros al año, según Eurochambre. La exigencia de Estados Unidos coincide exactamente con la que hemos visto, por ejemplo, con el informe Draghi, etc. El beneficio para la Unión Europea es de unos 150.000 millones si ponemos todo en contexto. Es decir, es muy importante recordar que las barreras no arancelarias de la Unión Europea eran enormes en contra de Estados Unidos. Aquí lo podéis ver. Y por lo tanto, levantar esas barreras parcialmente es muy positivo porque era parte de lo que reflejaba el informe Draghi y tantos otros sobre los aspectos que no solamente perjudican a Estados Unidos, sino que perjudican a la Unión Europea. Es decir, esas barreras internas no estaban solamente haciendo daño a las empresas estadounidenses, sino que también estaban haciendo daño a las empresas europeas y por lo tanto es algo positivo claramente. Si continuamos. La Unión Europea además aumenta los sectores en los que hay aranceles 0 por 0 en sectores estratégicos y esa lista va a seguir aumentando. Desde todo lo que tiene que ver con los componentes de aviación, el sector de la aviación, de semiconductores, los sectores de la química, la farmacéutica, los recursos naturales y los minerales esenciales. Todo esto es absolutamente clave porque el beneficio para los consumidores, los inversores y el empleo es absolutamente evidente. La Unión Europea también se beneficia al cerrar un acuerdo en donde esos sectores están en 0 por 0 aranceles. Vamos a hablar de una de las partes que ha sido peor interpretadas. El acuerdo menciona un compromiso de la Unión Europea de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos para el año 2028 en el sector energético: petróleo, gas natural licuado, combustible nuclear. Esto supondría alrededor de 240.000 millones de dólares anuales. Se nos ha intentado vender que esto es, vamos a comprarle carísimo a Estados Unidos y todo esto no le beneficia en nada a la Unión Europea. Es completamente falso.
caso. Esto no significa más. No significa un mayor gasto para la Unión Europea. Significa que la Unión Europea dependa menos del gas natural licuado ruso y significa, además, que la Unión Europea diversifique sus fuentes de suministro en energía. No podemos olvidar que la Unión Europea cerró el año 2024 con un récord de importaciones de gas natural ruso licuado. No podemos olvidarnos tampoco que en los contratos de largo plazo el coste del gas natural licuado ruso es muy similar al de los contratos de gas natural licuado estadounidense, como muestra la revista Upstream. Y además no nos podemos olvidar que España ha sido uno de los países que ha sido mayor en cuanto a la importación de gas natural licuado ruso. No nos olvidemos de ese factor. Por lo tanto, lo que es esencial en esto es diversificar las fuentes de suministro y reducir el riesgo de una nueva crisis energética, sobre todo teniendo en cuenta que las importaciones de combustibles fósiles de Rusia en los últimos años superan a la ayuda que ha llevado a cabo la Unión Europea con respecto a Ucrania. Esto es absolutamente clave. Bien, pues no supone un mayor gasto, sino significa que vamos a invertir más en Estados Unidos y menos en otros países con los que el nivel de dependencia genera además un riesgo estratégico. Por lo tanto, es muy positivo. Otro factor en el que nos han contado bastantes mentiras es el hecho de que con el acuerdo la Unión Europea va a tener que invertir una cantidad de más de 700.000 millones en equipamiento militar y otras inversiones, y que esto va a detraer de las inversiones en los sectores de defensa europeos. Es completamente falso. De hecho, este compromiso no significa que vaya a haber ningún tipo de impacto sobre las decisiones sobre las empresas europeas. De hecho, es algo que lo que hace es ahondar y mejorar sobre la relación estratégica entre Estados Unidos y la Unión Europea y vuelvo a repetir, no elimina la inversión ni muchísimo menos en las empresas de defensa europea y en el plan de rearme, todo lo contrario. La eliminación de barreras a productos estadounidenses es positiva para la Unión Europea, ya que aumenta la oferta y reduce las barreras internas. No nos olvidemos que en alimentación, en bebidas y tabaco, en todo lo que tiene que ver con aceites vegetales, con química, con sectores manufactureros y la mayoría de lo que tiene que ver con agricultura, ganadería y automóvil, los niveles de aranceles de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos eran muy superiores a los de Estados Unidos con respecto a la Unión Europea. Esto también es importante recordarlo. Importante recordar también que los aranceles a los que se ha llegado del acuerdo de 15% de aranceles es un nivel perfectamente asumible porque los exportadores de la Unión Europea tienen dos factores importantes: exceso de capacidad y retos de capital circulante. Y por lo tanto sería suicida perder el acceso al consumidor estadounidense. La Unión Europea, no podemos olvidar que podría haber acordado aranceles cero si hubiese aceptado eliminar todas sus barreras no arancelarias, pero ha preferido mantener parte de su estructura regulatoria y legislativa, y en cualquier caso es un resultado muchísimo mejor a perder el superávit comercial y el mercado estadounidense. Es decir, la Unión Europea no pierde, acepta un arancel testimonial como ha hecho Japón o Corea, porque no quiere eliminar todas las trabas no arancelarias. La alternativa para la Unión Europea, esto es importantísimo, sí habría sido devastadora. Muchos más aranceles, perder cuota de mercado en exportaciones contra Japón, Reino Unido y el resto de socios que han firmado acuerdos comerciales, y además mantener todas las barreras que ya estancan la economía europea, perdiendo además acuerdos estratégicos en defensa, tecnología y energía. No olvidemos que las barreras al comercio
tarifarias y no tarifarias de los países de la Unión Europea son gigantes, gigantes, ¿eh? Fijaos, aquí estaba Argentina con la época de los Kirchner, que ahora ha pasado aquí abajo gracias a las políticas de Milei, pero Corea del Sur, Reino Unido, todos estos países, aquí los podéis ver, de Europa, Italia, Francia, Alemania, Japón, todos no solamente tenían importantes barreras tarifarias, sino gigantescas barreras no tarifarias, como muestra en este gráfico Goldman Sachs. Bank of America también. Esto es esencial. Bien, ahora, los elementos que debemos tener en cuenta. La Unión Europea gana con el acuerdo estratégico en defensa, energía y tecnología, que no limita sus inversiones en los países miembros, pero reduce la dependencia de Rusia o de China. La Unión Europea se asegura aranceles moderados que no hunden la competitividad de los exportadores, ya que son similares a lo de los competidores como Japón o Corea o Reino Unido. Los análisis derrotistas no pueden decir que los aranceles los paga el consumidor estadounidense y a la vez que van a dañar irreparablemente a las empresas exportadoras. No tiene ningún sentido y no es ni una cosa ni la otra. Estos análisis pesimistas parecen pasar por alto la evidencia del exceso de capacidad y los retos de capital circulante en las economías exportadoras, así como el impacto de cadenas de suministro más complejas que solamente comprador-vendedor. La idea de que los aranceles se los van a pasar directamente al comprador no tiene ningún sentido y es importante recordarlo constantemente. Los aranceles no son la solución óptima, para nada. Yo no soy un defensor de los aranceles. Pero este y el resto de acuerdos han demostrado que el déficit comercial de Estados Unidos no venía de la cooperación libre y espontánea entre empresas libres, como decía David Ricardo, sino de una brutal ristra de barreras comerciales contra Estados Unidos que posteriormente se eximen dependiendo de intereses políticos a países como Turquía o como Marruecos. Los aranceles más barreras comerciales tras el acuerdo son menores de los que había. Es muy importante recordar la cantidad de barreras no arancelarias que se han eliminado. La Unión Europea, con ello, se evita una catástrofe económica y tendrá más crecimiento, más inversión y mejores alianzas con Estados Unidos, con los líderes en energía, tecnología y defensa. Todos salimos ganando con acuerdos que son más abiertos que lo que existía en el año 2024. ¿Qué es lo que pasa? Que te dijeron que Donald Trump no quería negociar y te mintieron. Que no iba a negociar nada y te mintieron. Que no se iban a firmar acuerdos porque se iba a cambiar el comercio con Estados Unidos por el comercio con Brasil o no sé qué tonterías y te mintieron. Te dijeron que la inflación se iba a disparar y te mintieron. Y vamos a recordar las palabras que le dijo Scott Bessent a Tucker Carlson en su entrevista. And this is the first step towards realigning that a lot of our trading partners, including some of our allies, have not been good partners. If tariffs are so bad, why do they have them? Great question. Why do they have them, right? Or if the American consumer is going to pay all the tariff, then why do they care about tariff? Esto es esencial. Si los aranceles son malos, ¿por qué los ponen? Vuelvo a repetir. ¿Sabías, por ejemplo, que España ha recaudado más de 11.000 millones en aranceles? ¿A que no te habías enterado? Si los aranceles son tan malos, ¿por qué los ponen? Y si los aranceles los van a pagar los consumidores estadounidenses, como han repetido una y otra vez, ¿por qué se preocupan? Porque muchos se los van a comer. Bueno, pues la realidad es esa. ¿Qué es lo que merece la pena poner en valor? Los que dicen que el acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos es muy malo deben explicar dos cosas. La primera, que la alternativa era el desplome de las exportaciones, perdida contra Japón, Corea, Reino Unido y el resto de los socios que han firmado acuerdos, deslocalización de empresas y mantener el estancamiento creado por las barreras europeas. Y segundo, tienen que explicar
¿Cómo iban esas personas que dicen que el acuerdo es muy malo a firmar un supuesto acuerdo maravilloso cuando los líderes exportadores globales han firmado acuerdos muy similares a la Unión Europea? ¿Y qué información esencial tienen ellos que no saben los negociadores europeos y que les llevaría a conseguir mejores condiciones que Japón, Corea, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Arabia Saudí, Qatar, Australia, China, Reino Unido? Nos tienen que explicar exactamente eso. Nos tienen que decir, primero, ¿cuál es la verdadera alternativa? No algo de hoja de Excel, sino la verdadera alternativa. La verdadera alternativa al acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Estados Unidos era deslocalización, mayores aranceles, menor crecimiento, pérdida de exportaciones y hundimiento de los sectores exportadores ante el avance de los que sí han firmado acuerdos comerciales, Japón, Reino Unido, Vietnam, Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la alternativa, no una especie de maravilla, de Sanadú, de acuerdo, no. Segundo, lo que yo quiero que nos expliquen los que dicen que es un acuerdo muy malo es qué información tienen ellos o qué saben ellos comparado con lo que saben los negociadores de la Unión Europea y todos los miembros de la Unión Europea que han reafirmado su posición de aprobar este acuerdo. ¿Qué información tienen que les hubiera llevado a firmar un acuerdo mejor que el de Japón, que el de Corea del Sur, que el de Reino Unido o el de cualquiera de los socios comerciales de Estados Unidos? Eso es lo que tienen que decir. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir el acuerdo es malo. ¿Por qué lo estás mirando como un acuerdo malo? Porque lo miras desde la posición más que curiosa de pensar que la gigantesca cantidad de barreras al comercio que ponía la Unión Europea a las empresas estadounidenses es una norma que debe mantenerse. Segundo, porque se considera que lo que había en el año 2024 de barreras arancelarias y no arancelarias de la Unión Europea contra Estados Unidos era sostenible. Además, eso parte de la base de considerar que Estados Unidos es una especie de cajero automático al que le puedes exportar lo que te dé la gana y le puedes poner las barreras que te dé la gana. Lo único que ha ocurrido aquí es que se ha reequilibrado la balanza con un acuerdo que es muy positivo para la Unión Europea en energía, en defensa, en tecnología, que además levanta barreras que son positivas para las empresas europeas y que además es asumible porque los aranceles que se han acordado son similares a los del resto de los países y que esos aranceles están exclusivamente porque la Unión Europea no ha querido avanzar más en eliminar sus trabas comerciales, arancelarias y no arancelarias. Eso también hay que reconocerlo. Por lo tanto, el acuerdo es positivo, el acuerdo con Corea es muy positivo. Además, hay varios factores que debemos recordar, si me permites. La Unión Europea podría haber firmado un acuerdo con aranceles de solamente el 10%. Sin embargo, el creer en ese espejismo de que no iba a haber acuerdos con nadie, que todo esto iba a ser un desastre para Estados Unidos, etcétera, etcétera, le llevó a la Unión Europea a arrastrar los pies y en vez de firmar un acuerdo como el de Reino Unido, firmar un acuerdo más tarde en el que los aranceles han sido un poco superiores. En cualquier caso, es un acuerdo muchísimo mejor que la alternativa. Vuelvo a repetirte que la alternativa es... La única alternativa es el desplome del sector exportador de la Unión Europea y la pérdida de cuota de mercado con respecto a Japón, a Corea del Sur, a Reino Unido y al resto de socios comerciales de Estados Unidos. Pero es que además es un acuerdo positivo por el acuerdo estratégico en defensa, en energía y en tecnología. Es increíble que tenga yo que escuchar a la gente decir que el acuerdo en energía es negativo porque es más barato comprar el gas natural licuado ruso. Primero, no es cierto en los acuerdos a largo plazo. Segundo, y más importante, me parece increíble que haya gente que se pasa todo el día hablando de apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera, y que ahora se lleve las manos a la cabeza porque no vamos a comprar tanto gas natural licuado ruso como antes.
Es todo increíble. ¿Todo por qué? ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué tenemos esta narrativa que no tiene ningún sentido y que es indefendible? Es indefendible cuando sabes cuál es la verdadera alternativa y cuando sabes que ninguna de esas personas hubiera negociado algo mejor que lo que ha negociado la Unión Europea, que es positivo. Pero es que la narrativa es que cualquier cosa que se acuerde con la administración Trump tiene que criticarse. Cualquier cosa que haga la administración Trump es negativo. Hasta tal punto que hemos llegado a la aberración de escuchar que es que los acuerdos comerciales son demasiado positivos para Estados Unidos. Los acuerdos comerciales que hace el presidente de Estados Unidos son demasiado positivos para Estados Unidos. Nos estamos volviendo locos. Claro que la Unión Europea tiene una serie de factores que tiene que deshacer, por supuesto, porque se ha demostrado que el gigantesco superávit comercial que tiene la Unión Europea con Estados Unidos es un superávit comercial no por cooperación espontánea entre empresas libres, sino por barreras al comercio a las empresas estadounidenses. El acuerdo es positivo, que no te engañen.